Estábamos acá. Estábamos acá. Empecemos a nombrar. Vamos a nombrar todo. ¿Sí? Ya se comieron un spoiler de que hay dos compuestos iguales. No importa. Nombremos todo. Así repasamos de paso cómo me doy cuenta qué es qué y cómo debería nombrarlo. Primero que nada, antes de ir ahí, ¿alguien nombró este compuesto? No, yo no. Ah, porque eso es importante, ¿no? ¿Cómo lo llamarían? ¿Cómo lo podemos nombrar? Puede ser 2,3 fenil difenil butano. 2,3 difenil butano. Butano, sí. O cualquiera. Sí. Sí, esa es una opción. ¿Por qué les digo que es una opción? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de los aromáticos? Que los puedo nombrar, digamos, pensando en el aromático y que todo esto es un sustituyente. O puedo nombrar una cadena y después nombro a los bencenos como fenil. Eso quería consultar. ¿Eso es una libertad que tenemos solamente en aromáticos? Correcto. Y tampoco es que están en libertad. Explaya. Sí, ahí va. O sea, no es que usted le puede poner cualquier nombre, sino que va el nombre que va. Ah, claro. Ok. Bien. De todos modos, buenísimo que lo nombramos. ¿Por qué? Porque simplemente al hacerlo solamente por vista, parecería que, por lo menos a mí me pasó y nadie se dio cuenta, que yo dije, bueno, les expliqué todo lo de la cadena carbonada, me dijeron que lo entendieron, yo lo expliqué, pero no nos dimos cuenta de que la cadena carbonada es esta. Eso es lo que también iba a consultar. O sea, yo me quedé pensando, pero porque pensé que los bencenos tenían más prioridad que los metiles. Y que por eso eran la cadena principal. Bueno, ahí está el problema. Ahí está justo el problema con este tipo de cosas cuando hablamos de libertades. Sí, los bencenos son prioridad. Son prioridad, pero si yo lo voy a nombrar de esa forma, ¿cuál es la cadena? Ah, tenés que respetar la nomenclatura con el Fisher que estás haciendo. Sí, o sea, si yo esto lo voy a nombrar, si yo yo lo he pensado nombrar como un butano, estoy diciendo que la cadena principal es un butano. Claro. Y si lo querés nombrar diciendo que la cadena de carbonadas es el benceno, ¿cómo quedaría? Un quilombo. ¿Es un biciclo, puede ser? Es un quilombo. O sea, yo debería nombrar, sí, es un biciclo, pero la forma, digamos, lo menos doloroso, o lo más correcto, mejor dicho, es que yo diga, bueno, esto de acá, escuche, esto es un benceno y voy a nombrar todo el resto como un radical complejo. O sea, va a ser el 1,2 dimetil, 1,2 dimetil, perdón, 2 fenil, 1,2 dimetil, etil, benceno. Y eso me genera un quilombazo a la hora de... bueno, lo podría hacer. O sea, porque a qué voy? Es que mi idea es que si me queden numeritos lindos acá para ponerlos adelante del nombre. ¿Se entiende? Sí. No.
O sea, esa libertad la tenemos disponible siempre y cuando nos ayude a escribir menos, así que he dicho a lo guacho. Sí, podría ser. Lo que pasa es que no quiero que lo tomen como una regla y después digan no, porque Luciano me dijo. O sea, existe la libertad de que esto yo lo pueda nombrar como un butano que tiene dos fenilos, ¿sí? Como también lo puedo nombrar como el benceno que tiene al. Perdón, como el benceno que tiene a todo este sustituyente raro. ¿Sí? Existe esa posibilidad. Es decir, lo puedo ver escrito de las dos formas. De todos modos, o sea, cualquiera de las dos, si yo la veo, cualquiera de las dos la podría ver reflejada, la podría dibujar. Ahora, si por ejemplo ¿Se cortó? Creo que sí.
Buenas, disculpen que, como les había dicho al principio, el wifi del hotel anda medio mal. Y se cortó directamente. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Bárbaro. Bueno, entonces estábamos en qué. Estábamos hablando de qué tanta libertad tenía yo a la hora de nombrar. Y que si bien habíamos dicho que existe esta flexibilidad a la hora de poder nombrarlo un poco más fácil, cuando escribimos la estructura la escribimos de esta forma. Puta, estaba todo prolijito. Yo no me acuerdo cuál estaba acá. No importa. Voy a ir dibujándolo mientras les voy contando. Entonces, si bien dijimos en un principio, mira, yo entiendo de que dijimos en un principio, la realidad es que, dos puntos, existe la posibilidad de que encontremos por la vida a los aromáticos nombrados de distintas formas. Y no siempre esas distintas formas van a ser necesariamente las que IUPAC me dice o me aconseja que yo use. Porque si bien están aceptadas esas distintas formas, IUPAC me da una opción. No me dice, che, tenés 47 formas para poder nombrar este compuesto. Me dice, che, mira, la forma de nombrar las cosas es esta. Respeta este orden y no vamos a entender. Ahora, como yo le comenté, ¿existen otros nombres y otras posibilidades? Sí que la existen. ¿Voy a tener problemas por usar eso? Y en términos generales, no. Si estamos hablando solamente de que quiero decir un nombre y quiero que alguien lo dibuje a ese nombre, estoy viendo que me falta, a los dos de este lado. Si yo solamente quiero decir un nombre con el objetivo de que alguien lo dibuje, bueno, ahí sí tengo esa libertad de decir, bueno, ¿sabes qué? Para no complicarme la vida, para mí es mucho más feliz agarrar este compuesto de acá y nombrarlo como ahí está. Bien. Para mí es mucho más feliz decir, bueno, esta es la cadena principal, entonces esto es el 2,3 difenil butano. ¿Es fácil? ¿Es corto? Sí, está buenísimo nombrarlo así. Pero ¿IUPAC qué me dice? ¿Y qué es lo que tengo que respetar? O sea, ¿qué es lo que o sea, si a mí me piden nombrarlo por IUPAC, me piden nombrarlo por IUPAC. IUPAC me dice agarrar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Una cadena carbonada SB3 de alcanos o un anillo aromático? Como dijeron hace un rato, el anillo es más importante. El nombre, a ver, vamos a poner las dos opciones. El nombre fácil de dibujar, nombre fácil de dibujar, nombre fácil de decir, nombre fácil de esto sería 2,3, ¿no? 2,3 difenil butano. Espera. Butano. Y el nombre IUPAC es, bueno, esto es lo más importante. Así que me nombras esto y me nombras esto. Ahí recuerden que el carbono directamente unido es el carbono 1. Y ahí sigo nombrando. Entonces, 2, 3. 2, 3. Ahora tengo una cadena de 3 carbonos y en el carbono 1 tengo un metil y en el carbono 2 tengo un fenil. Entonces este compuesto se va a llamar 1. No.
2 fenil, uno metil, propil, 1,2 dimetil, ¿no era? pero son 3, ahora que lo veo. O sea, la cadena sería esta. Ah, claro, perdón. No, está bien, porque la otra vez yo también había visto mal. La cadena del sustituyente sería esa, y tiene, en el carbono 1 tiene metil. Pasa que, y esto no pasó hoy. A veces cuando uno ya tiene la cabeza predispuesta en decir, bueno, tengo esos 2 carbonos que dale ahí, son los que yo quiero poner acá, Claro. veo que es un etano. Veo 2 carbonos y el resto son decorados. No. Y yo para que me dicen, agarrar la cadena más larga. La cadena más larga es esa. Pasa. Así que estemos atentos. Nos pasa a todos. 2 fenil, 1 metilpropil, benceno. Esto es UPAC. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que creer, digamos, acá estoy en una disyuntiva, digamos. Estoy frente a una disyuntiva. Le creo, digamos, a la hora de establecer acá quién va, porque esto es muy importante. Fisher me dice, vos tenés que poner sobre tu vertical a la cadena principal. Entonces, acá sí me interesa definir bien quién es mi cadena principal. Después el nombre yo lo puedo nombrar como se me antoja, entre comillas, ¿no? Pero yo tengo que tener en claro quién es la cadena principal. Según lo que acabamos de ver recién, para ustedes, ¿cuál es la cadena principal? ¿La que me determinaría UPAC o la que me determina esta, que es más fácil de nombrar? Supongo que la UPAC. Y sí, UPAC por algo ordena las cosas y te dice, mira, nombrarlo así y esto es el orden y así se hacen las cosas. Bueno, como UPAC me dice eso, necesariamente UPAC me está estableciendo de que la cadena vendría a ser la del benceno que tiene el resto de las cosas. ¿Ok? Entonces, básicamente, la cadena es un benceno con cosas. ¿Sí? Por eso pongo arriba y abajo a los bencenos. Ahora, ¿eso significa que yo necesariamente a la hora de nombrarlo lo tengo que nombrar así? No, lo puedo nombrar así igual, siempre y cuando yo haya puesto la cadena principal a que corresponde ir en la cadena principal. ¿Se entendió, Los María? Sí, se entendió. O sea, las dos son válidas, pero tenés que respetar las cadenas que pongas, digamos. Exacto, o sea, si yo pongo los H3 arriba, ahí la estoy cagando. ¿Sí? Yo esto lo puedo nombrar, o sea, y esto lo voy a nombrar como S y R, o R y S y S. Lo voy a nombrar y lo voy a decir acá y acá, o acá y acá. En cualquiera de las dos lo puedo poner, pero para hacerlo tengo que haber ubicado bien a la cadena principal. ¿Se entiende? Ya si estamos con eso claro, vayamos a nombrar directamente. Bueno, me había olvidado que estos cositos tenían colores. Este era el verde. Y este era el naranja. Bueno. Fisher. ¿Qué dice Fisher? Fisher dice... Espera un segundo. Bueno, no sé qué. No importa. Acá está. Bien. Fisher dice, bueno, te paras sobre el carbono asimétrico y vas a enumerar a los grupos que tiene unido según las reglas de CAN, INLOG y PRELOG. ¿Qué carajo son las reglas ZIP? Las reglas de CAN, INLOG y PRELOG, perdón. Me dice que voy a asignarle mayor prioridad al átomo
átomo, directamente unido al carbono que estoy mirando, que tenga mayor peso molecular. O sea, lo primero que me dicen es, mirá los átomos directamente unidos. Mirá los átomos directamente unidos. ¿Cuáles son los átomos directamente unidos? Bueno, un carbono, un hidrógeno, un carbono y un carbono. ¿Estamos todos de acuerdo que esos son los átomos directamente unidos? Bárbaro. Los átomos. Y me dice, mirá los átomos que tienes directamente unidos. El que tenga mayor peso molecular de esos, el de mayor peso, ese va a ser el primero. Ahora, estoy en un problema, porque tengo 3 carbonos, tengo 3 que son iguales. Obviamente que esos 3 son más importantes que el hidrógeno, que pesa 1, pobrecito. Pero esos 3 son exactamente iguales. Entonces, acá es donde me dice, ok, si los átomos empatan, si los átomos directamente unidos empatan, anda a desempatar un lugar más. Es decir, fíjense que acá nos corremos un lugar. Ahora nos dice, fíjate a qué está unido entonces ese átomo para poder desempatar, porque son los 3 iguales. Entonces nos fijamos, por ejemplo, el carbono SH3, este carbono está unido a 3 hidrógenos. ¿Sí? Es un carbono unido a 3 hidrógenos. Este carbono, vamos al de abajo. El carbono de abajo está unido a un hidrógeno, a otro carbono y a un carbono del anillo. O sea, básicamente está unido. Anotemos acá. Este está unido a 3 hidrógenos. Este de acá abajo está unido a un hidrógeno y a 2 carbonos. ¿Estamos de acuerdo que está unido a 2 carbonos? Bien. Y el de arriba es un carbono aromático, ¿sí? Que si bien nosotros estamos acostumbrados a hacer el circulito, recuerden que estos son enlaces dobles, ¿sí? Entonces, este carbono verde que está acá está unido a este carbono y a este carbono, pero fíjense que a este carbono está unido con enlace doble. Y un enlace doble es como si estuviera unido 2 veces. ¿Sí? Eso se lo aclararon, quedó claro de que un enlace doble, desde el punto de vista de lo que yo quiero ver acá, es como si yo tuviera 2 enlaces con el mismo, o sea, de hecho es 2 enlaces con el mismo carbono, pero es como que tuviera 2 veces enlazado el carbono. Entonces el de arriba tiene 1, 2, 3 enlaces con carbono. 3 con carbono. Entonces, miremoslo ahora desde el punto de vista de peso molecular. Esto es 3 por 12, que es el peso molecular del carbono. Este es 3 por 1, porque es el peso molecular del hidrógeno. Y esto es 1 más 2 por 12. ¿Sí? Esta cuenta no la van a tener que hacer, solamente lo estoy haciendo al detalle para que veamos qué es lo que importa. O sea, el carbono del anillo está unido a 3 carbonos. Básicamente, el peso de todo esto sería 3 por 12. El carbono del lado del metilo está unido a 3 hidrógenos, el peso de eso es 3. Y el otro carbono es 2 por 12 más 1, o sea, 25. ¿Sí? Según lo que vimos recién, y según lo que aclaramos de estas reglas, ¿cuál sería el más importante? El carbono del benceno. Perfecto. Este es el más importante porque si bien, y acá volvemos a lo mismo, átomos. Yo al principio me fijo si hay diferencia en el peso molecular en los átomos directamente unidos. Acá como son todos carbonos no hay diferencia, todos pesan 12. Entonces me voy a qué está unido ese átomo. 3 carbonos, eso es un montón. ¿Cuál seguiría en prioridad? Y este de acá abajo, que está unido a 2 carbonos. ¿Y cuál seguiría por último? Y este de acá, que está unido a 3 hidrógenos. Pedorro, que no pesan nada. 3. Ese sería el orden de prioridad. Entonces, eso voy a ahorrar, porque quiero que me quede ahí. De hecho, más que ahí,
Quiero que me quede como carbono. Hemos hecho así. Entonces, ¿qué hago? Recorro la dirección de esto. Recuerden que voy del primero al segundo al tercero. O sea, del primero voy hasta el segundo y voy hasta el tercero. Y ahora, esto ya sé que cuesta. Porque cuesta, tampoco que, tampoco que, no sé, curso de ingreso a la NASA. Pero cuesta un poco. O sea, o genera mareos. Más que nada en situaciones de estrés del parcial. Fíjense hacia dónde está girando, hacia dónde dibujé la flecha. Pero, ¿cómo que 10 minutos? Bueno, ¿hacia dónde está girando? La flecha la dibujé ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Según lo que había visto antes, es en la estructura de la cuña, lo antihorario debería ser S, sinister, de izquierdo, y lo horario debería ser R. Ahí no sé, me mató que es R. Pero de rectus, gracias, de derecho. Entonces, en teoría, si yo estoy viendo que va antihorario, debería ser ese. Pero Fisher, por la forma en la que es la proyección de Fisher, que tira lo del costado para atrás y lo de lo vertical para adelante, siempre y cuando yo haya hecho bien esta tarea de poner en lo vertical la cadena principal, yo me garantizo de que lo que yo veo acá, que debería ser S, es lo contrario. Vamos a vuelta. Siempre y cuando en Fisher yo haya puesto la cadena principal en la vertical, si me gira antihorario, debería ser S, pero va a ser R. Y si me gira horario, debería ser R, pero va a ser S. ¿Ok? Entonces, este está girando antihorario, debería ser S, pero es R. Y vayamos al otro. De vuelta. Carbono, carbono, carbono. Son todos iguales. Hacemos el mismo análisis. El carbono del benceno está unido a, dijimos, 3 carbonos. El carbono del CH3 está unido a 3 hidrógenos. Y el carbono verde de arriba está unido a el carbono del benceno y está unido al carbono del CH3. Está unido a 2 carbonos. Por lo tanto, ese es el orden de prioridad. El mismo que el de arriba. Porque son los mismos grupos, justamente. Primero este. Segundo este. Y tercero este. Hacemos entonces 1, 2, 3. El sentido horario de esto es, el sentido de giro de esto es ¿cómo? Antihorario también. Por lo tanto, debería ser S, pero es R. ¿Por qué? Por como es Fisher, ¿sí? De vuelta, Fisher es así. O sea, esa cruz que nosotros dibujamos, en realidad en proyección de cuña, es así. Pero bueno, el lapicito no quiere dibujar las cosas chiquitas hoy. Profe, ¿no era al revés? Sí, es al revés. Gracias. ¿No puedo girar esto? Bueno, es al revés. Ya que me costó un huevo dibujarlo. Es al revés. Sí, porque ahí me voy a pisar con lo que iba a decir. Porque recuerden que el orden de giro cuando lo tengo así, ¿no? Cuando yo lo tengo así, si el átomo más chico está para atrás y esto gira así y es antihorario, es S. Si esto gira así, es horario y es R. ¿Por qué? Porque el átomo más chico está para atrás. Esa es la razón.
Pero como la proyección de Fisher es así, que me tira para adelante las cosas que están en el costado, y como la cadena principal nunca voy a tener el átomo más chico, sino que los átomos más chicos van a estar sobre los costados, en la proyección de Fisher quedan hacia adelante. Entonces no se cumpliría esto de acá, que es que lo que yo voy a ver va a ser así porque está el hidrógeno para atrás. Acá, guarda con el hidrógeno, va a estar el átomo más chico, menos pesado, más liviano atrás. Cuando está el átomo más chico, menos pesado, más liviano atrás, lo que yo vea antihorario es S y lo que vea horario es R. Pero en la proyección de Fisher, justo lo más liviano queda hacia adelante, por lo tanto tengo que invertir lo que veo. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, después de todo eso, nombremos esta porquería. Y acaba con lo que yo les decía. Esto lo puedo nombrar como, fíjense, si yo lo quiero nombrar así, lo nombro así. O sea, ya sé que este va a ser el carbono 2 y que este va a ser el carbono 3. Entonces lo nombro como 2R, 3R, 2,3 difenilbutano. ¿Ok? Y si no, lo nombro de esta forma. Lo nombro como el 1R. Pero, che. Con razón. Como el 1R, 2R, 2-fenil, 1-metilpropilbenceno. O sea, fíjense que lo puedo nombrar como a mí se me antoje, siempre y cuando yo haya respetado a quien puse en la cadena principal. Vayamos a nombrar el resto entonces, rápidamente. Se va a cortar igual. Pero bueno, rápidamente, como podamos. Ya establecimos cuál era el orden, entonces podemos ir rápido. Si me paro en este carbono, ya sé que primero es este, segundo es este, tercero es este. Entonces, voy en este orden, en este sentido. El sentido es horario, debería ser R, pero es S. Ahora me paro en este carbono. Ya dijimos, este es el más importante, le sigue este y le sigue este. Giro del 1 al 3. Acá el giro es antihorario. Debería ser S, pero es R, por todo lo que acabamos de explicar recién. ¿Cuál es el nombre de este bicho entonces? Bueno, va a ser el 2S, 3R, si lo nombro así, y si no va a ser el 1S, 2R, voy a poner en distinto color, ¿no? Si lo nombro así. Vamos al otro. Antes de terminar el tiempo, volvemos a entrar una más. Carbono. Este primero. Este segundo. Este tercero. Y ya que estamos, hacemos rápido con el otro. Carbono. Este primero. Este segundo. Y este tercero. Y acá hacemos 1, 2, 3. Y acá hacemos 1, 2, 3. Arriba, ¿qué nos quedó? Nos quedó sentido horario, debería ser R, pero es S. Y abajo nos quedó sentido horario también, debería ser R, pero es S. Entonces, el bicho se llama 2S, 3S. O, en la forma Bordeaux, 1S, 2S. Vamos al final. 1, 2, 3. Y 1, 2, no, 3, 2. Ay, qué minuto. Volvamos a entrar. Este es el sentido y este es el sentido. El de arriba está girando en sentido antihorario, debería ser S, pero es R. Y el de abajo está en sentido horario, debería ser R, pero es S.
Entonces, ahora le hago una captura, antes que se nos muera todo esto, que me mate escribiendo. Y volvemos a entrar ahora con soporte.